comunitarios, o sea, todas esas son unidades de competencia. ¿Se dan cuenta? O sea, competencia es algo grande. Esas unidades de competencia se dividen en esas competencias se dividen en unidades de competencia. Para poder hacer de que el estudiante sepa hacer una anamnesis, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que enseñarle? ¿Qué es un síntoma? ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síndrome? ¿Qué es una historia de la historia del padecimiento actual? Etcétera, ¿no? Entonces, esas partes para enseñarle a hacer una anamnesis son los elementos de competencia, los resultados de aprendizaje. O sea, un resultado de aprendizaje o elemento de competencia es algo concreto que va a aprender en una actividad de un proceso de enseñanza-aprendizaje ¿no? que va a tributar a una unidad, a una competencia grande. Entonces, por eso, cada práctica tiene un elemento de competencia, tiene un resultado de aprendizaje aquí en lo que yo les estoy brindando. ¿Qué quiere decir? Que con esto que ustedes van a hacer, van a lograr esto, ¿no? Y cuando juntemos todo lo demás, vamos a lograr la competencia del módulo. Así es, ¿no? Eso vamos a aprender a hacer en diseño curricular, derivación de competencias, ¿no? Formulación de competencias, de unidades, de elementos, de resultados de aprendizaje. Aquí vamos a hacer todavía unos ejercicios iniciales, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos un poquito a leer los resultados de aprendizaje, responden a la pregunta ¿qué va a aprender a hacer el estudiante en mi asignatura que sea parte de sus habilidades profesionales? Eso es, ¿ya? Miren, el centro de la formación por competencias es saber hacer, ¿no? Es saber hacer. O sea, obviamente es muy importante el saber, el conocimiento teórico, es muy importante el saber ser, la actitud, la moral que tengamos, los valores que tengamos son muy importantes, pero lo que marca la diferencia con los otros modelos de enseñanza, aprendizaje, la formación por competencias es el saber hacer, ¿no? O sea, antes era, digamos, ¿no? Vamos a un curso de aprender a manejar el automóvil. ¿Qué pasaría si en ese curso nos dan unas lindas clases en PowerPoint y luego hacemos, digamos, alguna práctica por aquí sobre manejar y las leyes y todo? Listo, ha aprobado su certificado, listo, vaya a manejar. No va a manejar, se va a chocar, no va a poder ni encender, etc., ¿no? La cuestión es que salga manejando del curso. Ese es el punto de la formación de competencias. Es que nosotros vayamos haciendo que el estudiante, uno a uno, porque después al que va a aprender a conducir le toman el examen uno a uno, ¿no? El tránsito va y le toma, a ver, sabe encender, a ver, sabe estacionar, a ver, sabe ¿no? respetar, digamos, la señalización. Entonces, eso es uno a uno, eso no es en masa. Es lo mismo en la formación por competencias, uno a uno, cara a cara, cuerpo a cuerpo, como les decía, ¿no? Entonces, esos son los resultados de aprendizaje, digamos, la pequeña contribución que cada asignatura, cada docente hace para que se puedan lograr las competencias. Entonces, ¿no? Ustedes como asignaturas, y han visto ustedes en UNAM y todos los otros documentos, ¿no? Tienen que identificar esos resultados de aprendizaje. Pueden haber resultados de aprendizaje cognitivos, o sea, teóricos, y también afectivos, es decir, moral, valores, ¿no? Ética, pero lo más importante son los resultados de aprendizaje del hacer. Entonces, ¿no? ese es el punto, digamos, que ustedes ahora tienen que identificar en sus asignaturas. Entonces, recuerda que la elaboración de un resultado de aprendizaje se realiza con tres elementos: el verbo, el complemento del verbo y la condición o contexto. Esa es una
digamos así, forma de hacer resultados de aprendizaje sencillo, ¿no? Por ejemplo, en la asignatura de ginecología, ¿no? Obstetricia. En obstetricia especialmente, ¿qué tiene que lograr el estudiante y el docente en el estudiante? Atiende un parto normal bajo la normativa vigente. Entonces, atiende es el verbo, ¿no? Un parto normal es el complemento del verbo y bajo la normativa vigente. Entonces, esa es la forma de estructurar un resultado de aprendizaje, una competencia pequeña, digamos, ¿no? Un elemento de competencia. E inclusive, como han visto en el tuning, dice, elabora, redacta una historia clínica, nada más, o sea, verbo y complemento del verbo, y nada más, eso también sirve. Obviamente sería más técnico que vayamos incluyendo la condición o el contexto, ¿no? Y otros elementos que los pedagogos hacen competencias o objetivos de aprendizaje gigantes, pero nosotros suficiente que manejemos el verbo y el complemento del verbo, ¿no? De inicio, digamos. Entonces, en concreto, ¿qué tiene que saber en su asignatura? ¿Qué tiene que saber hacer en su asignatura como contribución para el perfil de competencias que se tiene que lograr en la carrera? Ese es el resultado de aprendizaje y eso es lo que tienen que identificar en esta práctica. Eso es, ¿ya? Entonces, aquí con el doctor Germán charlaremos un ratito. Doctor Germán, ¿qué tiene que saber hacer el estudiante, el médico general en oftalmología? Bueno, primeramente, lo básico, tomar una agudeza visual. Eso es, muy bien. Entonces, luego... Otros tipos de exámenes para diagnosticar netamente enfermedades oculares, como ser un fondo de ojo, un examen, un cover test, un test de Hirschberg, una motilidad ocular, etc., una campimetría de confrontación. ¿Ven? Todos sabemos. O sea, esos son los... El punto es que no los hemos jerarquizado, no los hemos identificado conscientemente, no los hemos jerarquizado y no los hemos enseñado con el énfasis y no los hemos evaluado de la manera que debe ser. Y nos hemos ido por las ramas, digamos. ¿Se dan cuenta? E inclusive, digamos, no debe ser el caso, pero digamos, el doctor Germán ve un grupo y dice, y el grupo viene y habla y no sabe ni la anatomía del ojo, entonces el doctor Germán se enoja y dice, me van a estudiar y están una semana, 2 semanas con la anatomía del ojo. Y se la pasa el rote de oftalmología con la anatomía del ojo. Eso ocurre. Eso me ha ocurrido a mí en neurocirugía, en mi rote de neurocirugía, y cuando he llegado a emergencias no sabía atender un teclado. Entonces, para evitar eso, el docente tiene que tener un listadito de resultados de aprendizaje, jerarquizado. Y entonces ese es el producto de esta práctica, que por asignaturas ustedes puedan elegir resultados de aprendizaje relacionados con las funciones laborales. Ahora, digamos así, eso es bien fácil en la parte clínica, ¿no? O sea, en los tercer, cuarto, quinto año, sexto año. Pero la idea es que, como veíamos, ¿no? Y vamos a seguir viendo, desde el primer año, anatomía, histología, embriología, ya generen, ¿no? Resultados de aprendizaje de funciones laborales. O sea, no es posible que anatomía, histología, embriología, microbiología, etcétera, diga, pues no, eso es para los de arriba. Eso no es así. Como van a ver ustedes ahora en los documentos de referencia, en las universidades, ¿no? Y más adelante vamos a ver otros videitos también, de inicio, digamos hacia la piscina, de inicio viendo casos, de inicio manejando medicamentos, de inicio manejando pruebas diagnósticas. Primer año
ya los chicos empiezan a hacer eso. Y entonces, esa es la formación por competencias. Bueno, entonces, vamos a ahora explicar la práctica. Aquí está, entonces, tiene un cuarto normal, ese es un ejemplito nada más, ¿no? Trabajo individual. Identifica una definición operacional de resultados de aprendizaje en base a las existentes en la literatura. Entonces, en concreto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Entrar a este librito, ¿ya? Entonces, esto no es algo que nadie se esté inventando, obviamente. Esto es internacional, es mundial, van a ver este librito del 2008. O sea, ya tiene 11 años, 12 años. El mundo ya está en esto hace mucho tiempo. Entonces, relatar y utilizar resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, en la página 18 y 19, obviamente, vamos a seguir usando este librito ya para diseño curricular. Es muy interesante, todo esto es muy bueno, que lo vayan ustedes también dándole una miradita. La formulación ya un poco más técnica con taxonomías de verbos, por ejemplo, eso es muy importante. Pero para esta práctica solamente es leer estas dos hojitas. Miren, leer y reflexionar un poco. Todos estos son, ¿no? Definiciones de resultados de aprendizaje. Y aquí tenemos una que, digamos, con la que se queda este texto para poder para llegar al fin con el cual ha sido creado. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. Tienen que elaborar una definición propia de resultados de aprendizaje y hacer, digamos, una descripción de su definición. Nada más. Eso es. ¿Ya? Entonces, eso es, realiza una descripción de una media plana en Word sobre el mismo. Sube esta hoja a tu portafolio personal. O sea, este es un trabajo individual. Nada más es el trabajo, digamos, de definir. Y luego, ¿no? En la página del módulo 2, en la otra media hoja de ese mismo Word, escribe 5 resultados de aprendizaje que denoten funciones laborales con las que crees que podrías trabajar en tu asignatura. No está bien 5, es muy poco, ¿ya? Obviamente van a ver que es bien difícil trabajar con esto, pero preparé, de inicio podemos poner 10 resultados, de inicio nada más. Más abajito también dice 10 para la asignatura. O sea, miren, el doctor Germán decía medir la agudeza visual. Ese es un resultado de aprendizaje en su asignatura. Ahora, les decía, ¿no? Los 10 chicos, no sé, 6 chicos o 10 chicos tienen que saber medir la agudeza visual. Entonces, lo tengo que ver haciendo, lo tengo que evaluar con una lista de chequeo, eso vamos a aprender a hacer el próximo sábado, o con una rúbrica, ¿no? Entonces, eso ya es duro, digamos. O sea, es bien facilito dar la clase y pensar que han aprendido, pero constatar que han aprendido y enseñar de verdad, eso es duro. Entonces, 10 es un buen número, 5 ya es un buen número. Entonces, eso tienen que hacer, escribir los 10 resultados de aprendizaje que denoten funciones laborales con las que crees que podrían trabajar en tu asignatura. O sea, ojo de buen cubero, digamos, lo que estaba haciendo el doctor Germán. Eso es lo que tienen que hacer, de manera individual, en la otra hoja, en la otra media hoja. Luego, trabajo grupal. Identificación de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Entonces, ahora sí, con los otros colegas, tienen que hacer un análisis de estos 3 textos. ¿Se acuerdan este? Este es el de, ayer veíamos, este es el de la UNAM, ¿no? Entonces acá, ustedes saben qué es esto. Entran a ver por acá, hay oftalmología. Ahí. Sí, estaba por ahí. Aquí está. Sí. Entonces, entran a oftalmología y ven, copian, no sé, porque más abajito les estoy pidiendo que lo transcriban, por decirlo así, o lo copien, sus resultados de aprendizaje de oftalmología. A ver, estos oftalmólogos mexicanos
¿qué creen que tienen que saber sus médicos egresados, médicos generales egresados? Este es su criterio. Entonces, ¿no? Ese es el primer documento. Este es el segundo documento. Este es el textito que ayer les estaba mostrando, que les he sacado unas fotos y que les he pasado en un PDF. Entonces, en este otro documento existe algo parecido. Estos son españoles, ¿no? Estos son españoles. Yo les decía, este es el trabajo colegiado de muchos médicos, unos 100 médicos, y bueno, en este aspecto lo que han hecho es igual, lo mismo, especificar los resultados de aprendizaje por áreas de conocimiento. Entonces aquí también tienen que buscar, el grupo del doctor Germán tiene que buscar los resultados de aprendizaje de oftalmología, nada más. Eso es lo que tienen que hacer. Ahí está, ¿no? Entonces, tienen que buscar por aquí, tienen que ir leyendo todo esto. Por ejemplo, piel, le toca a la doctora Ambrosia, porque está en dermatología, ¿no? Y bueno, van a ir leyendo, y los que les corresponda lo van a ir poniendo en una matriz que está aquí abajito. Y por último, el de México, tuning, México y Colombia, ¿no? Dentro del tuning, ya tenemos esos 3 documentos, ustedes los tienen. Inclusive hay resultados de aprendizaje dentro de esas competencias, de esas 63 competencias, hay resultados de aprendizaje, o sea, no está muy diferenciado, digamos así. O sea, ¿cuál es la diferencia? La complejidad, ¿no? Para elaborar o para escribir o para redactar una historia clínica es complejo, pero por lo más allácito dice, coloca una sonda vesical. Eso no es complejo, eso es procedimental, se le puede enseñar en 2 días, digamos. Entonces, ese ya es un resultado de aprendizaje. ¿Notan la diferencia? ¿Sí? ¿Notan? O sea, resultado de aprendizaje es aquello que yo puedo enseñar de inicio a final. Por ejemplo, toma la agudeza visual o mide la agudeza visual. Eso es, digamos así, responsabilidad del doctor Germán. Entonces, él lo puede enseñar de inicio a final y puede certificar, entre comillas, que sus estudiantes saben tomar la agudeza visual. No porque eso lo van a ir a hacer como médicos generales. Entonces, cuando yo lo puedo hacer en mi asignatura bajo una responsabilidad total, es un resultado de aprendizaje. Cuando ya depende de otras asignaturas y es algo más complejo, entonces ya es una competencia, ya es una unidad de competencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Por eso es que tienen que ustedes verificar en el tuning si no hubiera un resultado de aprendizaje, ¿no?, para oftalmología. En las competencias de México también, y en las competencias de Colombia también. Estamos hablando de la práctica número 1, ¿se acuerdan? Hemos visto estos 3 documentos hace ratito. De esos documentos estamos hablando. Aquí le voy a aumentar de los documentos de la primera práctica. Listo, un poquito más lo voy a mejorar ahí. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer con el análisis de estos 3 documentos? Identifiquen todos los resultados de aprendizaje que estén relacionados con su cátedra. Pueden utilizar la siguiente matriz. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Entonces, tenemos aquí los de la UNAM. O sea, aquí van a listar, simplemente es copiar. Digamos, ven, copian y lo pegan ahí, ¿no? Luego, resultados de aprendizaje del libro de principios de la educación médica, lo mismo, ¿ya? Luego, resultados de aprendizaje del médico general colombiano. Luego, los resultados de aprendizaje de cualquier otra fuente. Si tuvieran otra fuente, no, aquí tengo que poner el tuning.
aquí tengo que poner el tool, ¿no? Está mal, y lo voy a ordenar en orden de importancia. En orden de importancia. Aquí le vamos a poner del tool. Eso es del tool, ¿ya? Listo, eso lo voy a arreglar. Entonces, esto lo tienen que hacer con Google Docs. Esto lo tienen que hacer. Lo voy a mejorar también la redacción. Esto para que les mande el definitivo, les decía, ¿no? Google Docs, ¿ya? Es simplemente copiar, pues van a tener una matriz donde estén los resultados de aprendizaje de todos estos documentos relacionados con su asignatura. Ahora, de todo esto, ustedes tienen que elegir, ya viendo lo otro era a ojo de buen cubero, como lo que estamos haciendo con el doctor Germán. Ahora, lo que tienen que hacer es limitar a 10 resultados de aprendizaje, porque van a ver cuando empecemos ya a planificar la enseñanza de un resultado de aprendizaje, van a ver que no es fácil. O sea, podemos tener ahí arriba, podemos tener 200, pero no lo vamos a lograr. Así que tenemos que jerarquizar y decir, vamos a trabajar con estos 5, suficiente, nada más, o con estos 8, con estos 3, ¿no? Ahora, para esto, ya para jerarquizar, tienen que usar el Google Slides, el Google Presentaciones, es otra aplicación, ¿ya? Entonces está bien, es un PowerPoint de trabajo en línea y colaborativo. Entonces, es muy sencillo, ahí está, es como el Google Docs, exactamente lo mismo, solo que al abrir, y está debajito del Google Docs, o sea, vamos a Drive, vamos de nuestra cuenta a Drive, vamos a Nuevo, y debajito del Google Docs está Google Presentaciones o Google Slides. Es un PowerPoint, nada más, es un PowerPoint que se lo puede hacer entre varios y que se lo puede trabajar en línea al mismo tiempo. Y tiene otras cualidades, obviamente, porque utiliza el internet, ¿no? Entonces, para eso ustedes tienen que utilizar, para poder hacer el listado, ¿no?, de sus 10 competencias, tienen que utilizar esta herramienta. Y ya está, eso es. Listo, entonces ya tienen el trabajo para esta semana, ¿sí? Ustedes me tienen que mandar un mensajito o estamos en trabajo. Bueno, yo voy a estar siempre viendo que haya, digamos, si hay movimiento en sus grupos, como se genera, ¿no?, el mensajito, entonces yo voy a entrar y voy a ver, digamos, por decir ahí el doctor Germán los convoca a sus colegas y les dice, esta noche nos vemos, digo que trabajamos a las 10:30 en la matriz tal. Listo. Entonces, como van a estar trabajando a tal hora, yo voy a entrar también ahí y voy a ver su trabajo. Ya como estoy en el grupo, voy a tener el enlace, voy a ver su trabajo, o si no tengo tiempo, voy a entrar después y voy a ver la historia del trabajo. Eso es. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, el día lunes y miércoles vamos a terminar de probar, digamos así, las prácticas, como ahora lo estamos haciendo, lo vamos a mejorar y les voy a mandar ya el miércoles, si digamos no ocurre algo como ha ocurrido hoy, el miércoles ya les mando las 4 prácticas definitivas. El día sábado les voy a explicar la 3 y la 4, ¿no? Y las personas que hemos determinado que van a venir solamente el viernes, entonces no es necesario que vengan el sábado, sino con esas prácticas ya lo pueden hacer, con las que voy a mandar a partir del miércoles. Las oficiales voy a mandar a partir del miércoles. Eso es. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta cuándo hay que preguntar todas las prácticas? Ya tenemos la
la fecha del próximo módulo. No me acuerdo cuándo es, además lo está haciendo aprobar el doctor Shangani, pero tendría que ser de hoy de aquí a 3 semanas. O sea, terminando julio. Entonces, obviamente que para dar el examen tienen que ya haber terminado las prácticas, ¿no? Eso es. Por ejemplo, ayer dieron examen, ¿no? Pero no todos presentaron las prácticas. Los que no presentaron las prácticas todavía tienen tiempo para presentar, o sea, deben presentar las prácticas, ponerse al día, porque mientras no presenten las prácticas, tampoco están aprobados. O sea, hay dos requisitos básicos, ¿no? Muy bien. Sí. Los que el día de ayer no pudimos dar el examen, ¿podemos dar el día lunes? Sí, claro. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No, inclusive si digamos alguna vez, por alguna razón de viaje, cualquier cosa, no pueden asistir al grupo A, pueden integrarse al grupo B o viceversa. Sí, eso es, no hay problema. ¿Ya? ¿Listo? Entonces nos vemos el día